La ciudad de La Paz ha sido escenario del Congreso del Movimiento al Socialismo, encabezado por Luis Arce, o alarcista, si lo quiere entender así. El trópico de Cochabamba, el corazón del país, sede del encuentro del Movimiento al Socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, porque así lo dijo Evo Morales, fue el centro de la concentración de los radicales. El mismo día, la misma fecha, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Se comprueba, se sella esta fisura dentro del movimiento al socialismo? Una de las primeras preguntas que lo hago nuestro analista que nos acompaña ahí en esta mañana. Israel Mérida está con nosotros, luego de Cochabamba, y le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Israel, bienvenido, gracias por estar acá. María René, qué gusto poder verte, gracias por la invitación. Estamos combinados hoy día. Así es. Lunes de blanco y negro. De blanco y negro, pero la vida es a colores, sí. Dice. Blanco y negro, creo que están viendo en este momento los masistas todo lo que ocurre en su partido. Sí, muy complicado para ellos, lo que tú mencionabas, el haber hecho dos congresos el mismo día, al mismo tiempo, en dos lugares absolutamente diferentes, tratando de marcar territorialidad, te deja en claro la fractura que existe entre ellos, pero además las prioridades que existen entre estos dos congresos, ¿no? En el caso del ala arcista, lo más destacado de sus conclusiones seguramente será el tiempo que han bajado para poder optar a cargos públicos. Antes era 10 años de acuerdo a su estatuto, lo han disminuido. Esto me parece que genera amplitud, pero además se han dado cuenta de la necesidad de incorporaciones nuevas, ¿no? O sea, como que han abierto el partido, han abierto la sigla, han abierto las condiciones para que tú puedas incorporarte como movimiento social. Se entiende esto. ¿Cómo se debe entender esto? Que se han dado cuenta que tienen la sigla, pero no tienen la base social. Entonces necesitan base social y por eso viene el reclamo y por eso una de las conclusiones. Del otro lado, el lado de Evo, con base social, tiene el instrumento político, pero lo que le falta es la candidatura, le falta la sigla. Por eso el reclamo y el dejar en claro de Evo Morales, voy a ser candidato sí o sí y vamos a ganar las elecciones. ¿Te das cuenta? Entonces uno acaba teniendo la sigla, pero sin la base social, y en el otro lado tienes la base social, pero no tienes la sigla. A ver, vayamos por partes. Primero, Luis Arce aseguraba que no van a permitir guiarse como instrumento político con estatutos acomodados que beneficien a una sola persona. Se elimina el artículo dentro del estatuto orgánico que reconocía a Evo Morales como el líder nato y aseguran abrir oportunidades a nuevo liderazgo. Bajan el tiempo de militancia, una de las condiciones que de repente frenaba una candidatura, una posible candidatura de Luis Arce. Por el otro lado, Evo Morales asegura que no existe plan B y dice, aunque sea con sigla prestada, Evo Morales es presidente porque es la única opción para los bolivianos. Ambos lados, no voy a hablar de las personas como tal, ambos lados del MAS no estarían tratando de acomodarse a la situación para bailar con la más bonita. Sí, lógicamente, por eso lo que te decía, unos tienen una característica y unas condiciones que no tiene el otro. Y aquí se da un factor importante, fíjate tú que ninguno de los dos congresos ha estado andrónico. Entonces, este es el tercer punto de análisis que tienes entre los dos congresos. Entre, repito, los que tienen la sigla y los que tienen el instrumento político. Una cosa es la sigla, una cosa es el MAS, otra cosa es el instrumento político. El instrumento político se ha quedado con Evo Morales. Más, menos, disminuido, no interesa, pero está con Evo Morales. La base social está con Evo Morales. Con Luis Arce tienes la sigla. Entonces, hay una complementariedad. Se han dado cuenta de sus debilidades, están tratando de subsanarlas para llegar en mejores condiciones, pero aquí entra el tercer factor en disputa, ¿no? Que es andrónico. El no haber ido es una señal a ambos de decirles, yo estoy al medio, yo estoy todavía vigente, van a depender de mí. O sea, es la ficha en medio, es la bisagra entre estos dos. Por eso en algún momento yo decía, cuidado con que se dé la unión en el MAS más rápido que en la oposición. Porque es un tema de necesidad, es un tema de subsistencia política que tienen ellos. No pueden perder sigla, no pueden perder la trascendencia histórica, no pueden perder además el estar en el poder por un tema de que ambos están buscando impunidad. Lo que buscan los masistas es quedarse en el poder para tener impunidad. Saben al día siguiente que esto cambia, lo primero se van a activar juicios y los van a investigar por los 20 años y muchos van a acabar escapando del país. Entonces, para no llegar a ese extremo, están fortificándose, corrigiendo errores y ahí el factor de desequilibrio, repito, es andrónico quien está al medio. Hablemos de la característica o el carácter político que tiene cada grupo.
Hemos escuchado voces de sus líderes como Movimiento al Socialismo, el señor Gorbel García, por un lado, por ejemplo. Hemos escuchado voces de militantes que de repente ahora ocupan algún cargo público o son autoridades. Por un lado, la señora Vilma Lanoca, por ejemplo, concejala de Evo Morales en la Ciudad del Alto. Por el otro lado, escuchábamos a Gustavo Torrico, quien es viceministro actualmente. Y el discurso político, ¿cómo lo analizas tú? ¿Muy caldeado? ¿No hay discurso político? ¿O simplemente estamos tratando de tapar el balón y evitar estos goles de ambos lados? De hecho, cada uno va a salir a defender una postura, va a salir a defender una visión de la que tiene, va a llegar a atacar al otro, esto es normal. Parte de ese discurso político que tú decías es que la gente todavía se sorprende cuando no tienes un análisis muy mesurado, muy en detalle. A veces uno, cuando ve por arriba, muy superficial, dice, ¿por qué Evo Morales sigue diciendo que es candidato? ¿Por qué sigue afirmando? Y quienes sabemos que está inhabilitado y que no puede ser candidato, tenemos un choque con el discurso político. Pero es que es lógico, porque si Evo Morales, imagínense ustedes, en algún momento reconoce y dice, yo no puedo ser candidato porque estoy inhabilitado, o no quiero ser candidato, o no voy a ser candidato por X motivo, su base social desaparece. Esto se diluye, no hay, porque la gente está ahí porque ve un liderazgo y porque piensa que ese liderazgo lo va a llevar nuevamente al poder. Entonces, es el discurso político que mantiene erróneo contra la justicia, contra todo razonamiento lógico, pero es el que debe dar hacia su base social. O sea, ese discurso no está dirigido a nosotros, está dirigido a la base social. Otra cosa es que nosotros hagamos cajas de resonancia y lo critiquemos. Es exactamente lo mismo lo que está pasando hoy en el bloque de oposición. Me voy a ir al otro extremo. Dicen, pero ¿por qué si se van a unir están haciendo campaña Tuto y Samuel? Porque están yéndose en una carrera, están armando equipos. O sea, es como que van a jugar un amistoso entre ellos para ver quién es el que gane el amistoso y después el equipo ganador va a ir a jugar contra el rival del frente. Entonces tienes que armar tus equipos, tienes que decirle a tus electorados, yo voy a ser el candidato, yo no me voy a bajar, y están en esa lucha. Exactamente lo mismo hoy pasa en el movimiento al socialismo. Quiero hablar de la gran ausencia y no podemos dejar de hacer referencia a las encuestas que se han conocido en los últimos 5 días. Encuestas que, ojo, el Tribunal Supremo Electoral dijo no son reconocidas porque no estarían dentro del proceso electoral, pero ya muestran preferencias, intención de voto. La gran ausencia aparece como preferido en un par de encuestas, ¿sí? Hablamos de la oposición, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga encabezan ciertas también intenciones de voto o preferencia. Y ayer nos sorprende a Atlas con una encuesta donde Evo Morales nuevamente vuelve de un 1% que tiene en otras encuestas a encabezar. Claro, tomamos en cuenta la muestra, 5.000 personas por un lado, en esta otra no eran más de 1.000, con un +3, -3 que de repente, ¿no? Sí. Sí, pero ¿cómo podemos ver eso? ¿Andrónico sería la ficha clave necesariamente? ¿O podría ser la gran sorpresa de esto dentro de este tablero político? Incluso se lo ha vinculado con Eva Copa y en su momento fueron los dos masistas, sí, bastante amigos. A ver, lo que hay que dejar en claro, la gente hoy ha detectado, ya determinado quién es el autor de la crisis. Esa es la primera conclusión. Y cuando tú hablas crisis hoy, si te fijas y lees bien las encuestas, dicen, la crisis es Luis Arce Catacora, es el presidente. Okay, ya tiene nombre y apellido hoy la crisis. Aislado, qué hábil don Evo Morales, era parte de eso, ha sido presidente, pero sin embargo hoy en las encuestas dicen crisis, falta de aprobación de gestión, Luis Arce. Y se separa Evo Morales hábilmente, políticamente, mediáticamente de esa autoría. Ok, ahora, Evo Morales en las encuestas entra en el escenario y aparece con eso que te digo, el instrumento político, la base social. Si tú pones a Evo Morales y pones a Andrónico, que es la encuesta que vimos ayer de Atlas, Evo Morales tiene pues la trascendencia histórica, Andrónico no. Cuando en una encuesta tú sacas a Evo Morales y solamente lo dejas a Andrónico, Andrónico chupa, vamos a decir, transfiere todo el voto de Evo Morales, por eso aparece arriba. Pero son hipótesis entre ellos, que se dan entre Evo Morales y Andrónico Rodríguez. No ocurre con Luis Arce. O sea, tú lo sacas a Evo Morales y no es que ese electorado se va a Luis Arce si te pones a pensar. No, él sigue siendo el autor de la crisis, sigue siendo ahí abajo. Entonces, esa transferencia de voto es fundamental porque no es que Andrónico hoy en día tenga realmente las capacidades electorales o el músculo político para entrar. Es un actor importante, pero no tiene aún. ¿En qué se basa? En que Evo Morales no esté en el escenario, ¿no? Hay una transferencia de voto inmediata. En política no hay sorpresas, pero sí hay sorprendidos. Se habla de que incluso
podría llegar Me el gusta esa momento tu frase, qué bonita, la voy a anotar. Puede darse cualquier situación para armar este tablero, ¿sí? El 12 de abril, el 18 de abril cumple el plazo para las alianzas. Sí. Entre el 12 y el 19 de mayo ya deberían inscribirse los binomios y todas las listas para asambleístas cumpliendo paridad, alternancia. ¿Podría haber un sana-sana en el movimiento al socialismo? Estamos hablando que un lado tiene el cuerpo social, que es muy importante. Estamos hablando que el otro tiene la sigla, que es lo que se necesita para que el tribunal diga, ok, señores, firma, sigla, habilitado, inscriban a sus candidatos. Yo creo que se puede dar, la política es ser posible el arte, o sea, de lo imposible es el arte de ser posible, ¿no? Yo creo que se puede dar por lo que te he dicho, ambos se necesitan una complementariedad perfecta entre quien tiene sigla, entre quien no la tiene, entre quien tiene la base social o el instrumento político, entre quien no la tiene, y lógicamente pensar que uno se va a subyugar al otro es poco creíble. Puede haber ese sana-sana, pero sin esas dos figuras. Exactamente, pero no, entre dos no. Va a haber el sana-sana o puede haber el sana-sana con el tercero, con la bisagra, con el chicle que llegue y los pegue, ¿me entiendes? Y hasta hoy, al parecer, ese chicle, ese nexo, esa bisagra es Andrónico Rodríguez. Andrónico es fundamental en la supervivencia política del MAS, ¿no? Lo que no ocurre en los otros lados. En los otros lados es uno en contra del otro, ganando uno y el otro tiene que bajarse. O sea, no hay otra. Lo mismo pasa con Chi y con Manfred. Hoy para Manfred Reyes Villa, la piedra en el zapato se llama Chi. O sea, yo me imagino debe estarse arrepintiendo haberse aliado con el Chi, porque hoy Chi es su principal detractor y es quien lo cuestiona a Manfred Reyes Villa. Y en la lógica de Chi, el que debería bajarse es Manfred. Si tú revisas las encuestas, de 9 departamentos, solamente en una gana Manfred, que es Cochabamba. O sea, lo ha territorializado, lo han cerrado, lo han atomizado a Manfred. De ahí todas las encuestas te demuestran aquello. Chi le gana en 6 y empatan en 2. Si nos basamos en las últimas encuestas. Entonces, bajo esa lógica territorial de crecimiento transversal, no solamente regional, lógicamente que Manfred debería bajarse de esa candidatura, ¿no? Israel, yo comenzaba la entrevista y nuestra Regila decía ello, ¿no? Estos congresos del MAS sellan la fisura en el movimiento al socialismo. ¿Qué pasa con estos partidos que han sido catalogados o están siendo vistos como aliados del movimiento al socialismo? ¿Podrían convertirse también en los salvadores? Es el caso de Manfred Reyes Villa, aseguran que tiene muchísima afinidad con el movimiento al socialismo. Johnny Fernández, UCS, que está también, dice, muy vinculada a la línea del MAS. ¿Podrían convertirse en los salvadores? Porque Evo ayer dijo, yo voy con el Frente para la Victoria, pero está todavía con ciertas observaciones en el tribunal. Nadie en política apuesta perdedor. Nadie, eso no ocurre. Entonces yo creo que están esperando ver cómo se dilucida esta disputa entre ellos. Y una vez que se dilucide, si ven que el MAS tiene posibilidades, no tengan la más mínima duda que van a estar ahí sumándose al carro ganador. Esto funciona así, siempre ha funcionado así. Pero además porque hay cosas que los unen. Tú decías, UCS es muy cercano al movimiento al socialismo. Manfred Reyes Villa también de alguna manera. Entonces, cuidado con que ellos acaben sumándose, pero una vez que esto se dilucide. Porque si vemos que aquí la fragmentación sigue y las posibilidades de no unión continúan y esto baja, cuidado con que más bien en algún momento estén mirando para el otro lado en la intención de incorporarse a ese bloque ganador. Lo que queda claro es que va a ser una elección absolutamente polarizada, María René. Hoy más que nunca va a ser polarizada entre quien sobreviva del movimiento al socialismo, quien capture ese voto de izquierda, entre quien se posesione en este bloque de oposición, va a ser la pelea entre ellos, eso queda absolutamente claro. Y quienes queden al medio van a quedar cada vez más pequeños, más disminuidos, que es el caso de Manfred, que es el caso de Chi, con pequeños porcentajes. Entonces va a ser una pelea tan grande que lo más probable, yo intuyo, vayamos a una segunda vuelta en el país. Israel, hablas de una segunda vuelta porque no están consiguiendo el 50% más uno o mayoría simple, como dice el Estatuto de Régimen Electoral. Hagamos comparaciones. Antes Bolivia, podía hacer ciertas alianzas políticas, y la Alianza Patriótica, ADN, MNR, en su momento, que incluso llevaron a la presidencia, si mal no recuerdo, a Hugo Banzer Suárez, al mismo Gonzalo Sánchez de Lozada. Un cuoteo de poder, cuando, cada quien se elegía quién iba a dominar ciertos lugares del Estado, como por ejemplo los ministerios. Eso se elimina en un nuevo Estado, cuando llegue el Estado Plurinacional de Bolivia con una constitución y 4 órganos. Pero ¿no estaría sucediendo lo mismo por abajo? Es que no se elimina. Lo que pasa es que ese sistema de partidos políticos sigue. La diferencia es que el MAS, al ganar una elección con tanta ventaja, se convierte en un unipartidismo.
Antes tenías la representación de por lo menos 5 fuerzas políticas, entonces tenías la necesidad de llegar a consensos. No había otra forma, pero desde que el movimiento al socialismo ingresa, automáticamente toma el poder. O sea, los otros estaban, esto es una gran diferencia, los otros estaban en el gobierno, pero no tenían necesariamente el poder, no tenían gobernabilidad. Entonces, para tener gobernabilidad tenías que unirte con varias fuerzas para que te den el respaldo en lo que era el Congreso. Hoy, o con Evo Morales durante este tiempo, ganó de tal forma, tal contundente, que no necesitaba hacer alianzas. Entonces, atomizó el voto de muchos de ellos, incluso en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, y al ser un unipartido, ya no dependes de nadie, no tienes que negociar con nadie. Entonces, ahí se da el abuso del movimiento al socialismo en el Estado, la mala administración y todo lo que ya conocemos. No es que ha desaparecido el sistema sigue siendo el mismo. El tema es que las condiciones de los actores ha cambiado totalmente. Hoy esto ya no hay un unipartidismo, están quebrados entre ellos, lo que da la posibilidad de que salgan otras fuerzas. Y si ellos quieren llegar a tener gobernabilidad, van a tener que unirse. Uno solo no va a poder contra el movimiento al socialismo, tienen que unirse. Ellos también saben que si van por separado, sus posibilidades merman, entonces van a tener que unirse, lógicamente, ¿no? Lo que te lleva a niveles de concertación. Ahora, la gente, y esto es bien anecdótico, la gente te dice, únanse a los de la oposición, hemos escuchado en todo lo, yo escucho todo el tiempo. Y cuando los ves unidos, juntucha, otra vez los mismos, otra vez coteo. Jóvenes, queremos jóvenes, pones muchachos, pones jóvenes. ¿Qué experiencia tienen? Ahí está el desastre en la asamblea, ¿no? O sea, y volvemos a caer en los mismos. Es como el gato persiguiendo su cola, o sea, de nunca acabar. Pero el escenario está así. Yo creo que realmente la situación, la coyuntura les obliga a unirse en este y en otro lado para poder alcanzar niveles de popularidad, de apoyo electoral y llegar al poder. Y ahí está, nosotros hemos respondido a la pregunta a través del análisis, pregunta que también la tiene usted. ¿Quiere responderla? Utilice nuestras redes sociales. Israel, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, siempre un gusto verte, María. Te esperamos cuando llegues a La Paz. Gracias, muy amable.